¿Qué hubiese pasado si Colón no hubiera llegado a América? ¿Cómo sería el continente americano hoy? Pero más curioso aún es, ¿cómo sería Europa hoy? Zarpamos en este viaje a través del tiempo y el espacio en busca de respuestas a una versión hipotética de la historia, con la ayuda de declaraciones de prestigiosos estudiosos del tema. Una historia que no ocurrió, pero pudo perfectamente haber ocurrido, y hoy nuestra realidad sería totalmente diferente. ¿O no? Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho para continuar produciendo contenido de valor. ¿Necesitas transporte de alta gama y blindado para tu seguridad en Ecuador? VIP Luxury tiene la mejor flota en el país con profesionales al volante. Contrata sus servicios a través de los teléfonos 097-923-3001 y 099-852-2187. VIP Luxury también te ofrece servicio de transporte turístico a nivel nacional, paquetes turísticos y tours memorables en alianza con prestigiosas agencias nacionales e internacionales. VIP Luxury está ubicada en la avenida Amazonas N23, 71 y 20 millas, sector La Mariscal, en Quito. VIP Luxury, repotenciados en 2024. Ozono Rey, Centro Médico de Traumatología y Ozonoterapia, calle General Ulpiano Páez 2426, entre Luis Cordero y Alonso de Mercadillo, sector La Mariscal, en Quito. O llama al Dr. Reinaldo Torres al 096-902-8922. También te ofrece consultas de traumatología y tratamientos con ozonoterapia a domicilio. Ozono Rey, vive feliz. Si por alguna razón, hace más de 500 años, el navegante auspiciado por la corona española no hubiera tocado las costas de este continente, posiblemente la historia del mundo sería otra. Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que el 12 de octubre de 1492, Colón no llegó a América y la historia fue otra. Europa no logró la riqueza, el placer y florecimiento de su cultura y su fe tras la conquista, y el mundo mesoamericano se impuso en un continente que no llegó a ver su población brutalmente diezmada. Y era nuestra herencia una red de agujeros, escribió en medio de la desesperanza el autor de un poema anónimo surgido entre paredes salpicadas de sesos y rojas aguas, con sabor a salitre tras la ocupación española a México, ocurrida en 1519. Si bien este escrito de 1523, recopilado en el libro Visión de los Vencidos, cuenta lo ocurrido en medio del asedio del conquistador español Hernán Cortés a Tenochtitlán, capital azteca, cabe preguntarse qué hubiera pasado si 27 años antes, en octubre de 1492, las naves al mando de Cristóbal Colón no se hubieran topado con América. El historiador venezolano Alejandro López, director del Museo Nacional de Historia, da vuelta al planteamiento y más bien suelta: ¿qué habría pasado con Europa si Colón no hubiera concretado su viaje? Para hacer esta proyección, es decir, el ejercicio de ficción, López explica que es clave analizar la situación de la corona española en ese momento. España estaba comenzando un proceso de reunificación, caracterizado por el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, lo que implicó la expansión de ambos reinos, que comprendían distintos territorios ibéricos. Además, en 1492, se producía el final de la ocupación musulmana de casi 800 años, así como la expulsión de los judíos de esas tierras. Se buscaba generar una identidad nacional en torno al catolicismo. Había un proceso de control para garantizar la autonomía administrativa. Al expulsar a los judíos, el catolicismo fue la única fuerza política de la península ibérica, por lo que, de no haber llegado el navegante emisario de la corona española, es posible que ésta hubiera continuado su proceso expansivo hacia el norte de África y el Mediterráneo, que eran sus enemigos recién vencidos. En opinión del historiador,
La colonización de América estuvo guiada por la necesidad de adhesión de militantes de la fe, pues estaba apenas naciendo el catolicismo español. La iconografía religiosa, los hábitos de adoración y el culto a un único Dios fueron impuestos a los indígenas a través de las órdenes religiosas que llegaron al denominado Nuevo Mundo en la llamada Guerra contra los Infieles. Incluso el investigador mexicano Josué Sánchez se refiere a la doctrina del diabolismo americano, que señaló a los pobladores originarios de practicar hechicería y de ser almas impuras y condenadas que debían salvarse. Esta pugna religiosa produjo tal vez los mayores efectos destructivos en América que la historia haya registrado, afirmó Sánchez en el texto La imposición del diabolismo cristiano en América. Ahora bien, ¿cómo sería esa Europa sin América? Pues un territorio sin riqueza, sin placer y sin utopía. La invasión a las tierras llamadas las Indias potenció el desarrollo de la Europa occidental. De no haber sido así, Europa estuviera sumida en el oscurantismo. El historiador venezolano se refiere a la riqueza resultante de la explotación descontrolada de piedras preciosas como las perlas extraídas de la actual Venezuela, el oro de los incas en Perú, la plata del Potosí en Bolivia y en Zacatecas y Guanajuato en México. Sin eso, no hubieran activado los ritmos mercantiles y preindustriales del siglo XV, que fueron posibles gracias a todo lo que se sacó de América. El intelectual uruguayo Eduardo Galeano escribió en su célebre libro Las venas abiertas de América Latina: el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. Según cuenta Galeano, a manera también de ejercicio de imaginación, algunos bolivianos afirmaban que con toda la plata extraída de Potosí se hubiera podido construir un puente hasta España. Pero no todo era enriquecimiento material. Las nuevas tierras permitieron también el deleite y el placer. Esto es fundamental para entender a Europa. No le damos el valor que tiene al cacao, al azúcar y al tabaco en la activación del sistema nervioso central, y Europa no hubiera tenido placer sin América. El escritor Svetan Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, se refiere al deseo de hacerse rico y la pulsión de dominio como motivos del comportamiento de los extranjeros, y a la idea de que los indígenas eran inferiores y estaban a medio camino entre los hombres y los animales. Para él, esta premisa es básica para entender la destrucción que hubo. Según Todorov, es posible que durante la conquista y la colonia haya muerto por lo menos el 90% de la población que existía en ese momento, es decir, unos 70 millones de personas. Las causas: crímenes, maltratos y enfermedades hasta entonces desconocidas. Ninguna matanza del siglo XX puede compararse con esta hecatombe. Y bien, ¿qué sería de América? En la actual América había un ritmo histórico intenso. En Mesoamérica la cultura dominante era la azteca, un imperio entendido en los términos occidentales, surgido de la alianza de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Los aztecas iban más allá de la actual Centroamérica. Tenían opción de llegar hasta Panamá ante la decadencia de la cultura maya ubicada en Guatemala y sur de México. Kilómetros más al sur, por la cordillera oriental de los Andes, en la actual Colombia, se encontraban los chibchas, que tenían un florecimiento interesante en los años de la llegada de Colón y que pudieran haber llegado hasta el Istmo de Panamá buscando una salida marítima hacia el Atlántico. En los Andes también se encontraban los incas, el sistema social, político y administrativo más eficiente que existe en la América preinvadida, que según el director del Museo Nacional de Historia venezolano, posiblemente hubiera llegado a la Pampa Argentina. Por otra parte, los caribes
estaban dominando los mares y la costa norte de Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. En cuanto a Estados Unidos, igualmente hubiera sido tocado por la cultura centroamericana o por las potencias nórdicas en el caso de que no hubieran llegado los ingleses. Desde su punto de vista, el historiador venezolano Alejandro López afirma que América Latina hubiera sido un mundo mesoamericano, porque era el que tenía las mayores áreas de influencia y posibilidades de expansión. Si esto hubiera ocurrido, tal vez los 10 presagios que tuvieron los aztecas antes de la llegada de los españoles y recogidos por Fray Bernardino de Sahagún no hubiesen ido más allá de ser profecías no cumplidas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que sería América hoy sin la llegada de los invasores de la época de la conquista? Comenta tu versión de la historia, te leo y generamos el diálogo. Regálanos ahora un like y si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.